Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a seguir con la clase de inmunodeficiencias, errores innatos de la inmunidad e inmunodeficiencia secundaria. La segunda parte de la clase, como les había dicho anteriormente, va a estar dedicada a tratar acerca de inmunodeficiencias secundarias, haciendo foco en un ejemplo puntual de una inmunodeficiencia provocada por un agente infeccioso. Dentro de las causas que dan lugar a procesos de inmunodeficiencias secundarias, o sea, aquellas deficiencias del sistema inmune que no son heredadas, no son congénitas, sino que son consecuencia de una circunstancia particular. Algunos ejemplos de distintas circunstancias o situaciones que pueden dar lugar a inmunodeficiencia secundaria pueden ser tratamientos con fármacos antiinflamatorios o inmunosupresores, como corticoides y ciclosporina, también la radioterapia que se hace para justamente eliminar células que sean proliferativas en tratamiento del cáncer, por ejemplo. Procesos de malnutrición o un estado de malnutrición, deficiencias nutricionales, pueden estar asociados a un estado de inmunodeficiencia que puede ser temporario, como por ejemplo el déficit de vitamina D, del que se está hablando tanto últimamente respecto a la susceptibilidad que tienen la mayor posibilidad de tener un transcurso más grave, por ejemplo, la infección por el coronavirus, el SARS-CoV-2, por ejemplo, en pacientes que tienen deficiencias nutricionales de vitamina D. Algunos tipos de tumores pueden producir inmunosupresión, como el caso del linfoma de Hodgkin, la esplenectomía, o sea, la ausencia del vaso, la extracción del vaso por algún proceso traumático, puede traer efectos o sea, como consecuencia, un cierto grado de inmunodeficiencia, porque se afecta el control de infecciones causadas por bacterias encapsuladas, por ejemplo. Algunas infecciones bacterianas o parasitarias crónicas, como la tuberculosis o paludismo, puede inducir en el individuo un proceso de inmunodeficiencia. Y específicamente lo que vamos a tratar hoy es de las inmunodeficiencias producidas por una infección viral, en particular la del virus del VIH. Respecto a este virus, ustedes ya seguramente saben que el virus del VIH es un retrovirus, o sea que su material genético está compuesto por dos hélices de RNA simple, dos moléculas de RNA simple canena, que están incluidas dentro de una cápside proteica, y posteriormente rodeada por una matriz también proteica, y finalmente envuelto en una envoltura que es una envoltura lipídica, que es adquirida por el virión cuando brota a través de la célula que lo albergó, ¿no? A este virus durante su ciclo. Está insertas en esta envoltura fosfolipídica, tenemos proteínas, las proteínas virales de esta envoltura, ¿no? Que son la GP120 y la GP41, que ustedes conocen seguramente muy bien, porque la GP120 es la proteína que se va a unir al receptor de la célula diana, para permitir la entrada del material genético a la célula, la fusión de las membranas y la inyección del material genético. Después tenemos algunas proteínas, además de estas proteínas que son muy importantes
para permitir la entrada del virus a la célula. Tenemos otras proteínas codificadas por el DNA, RNA viral y que se sintetizan y son incluidas dentro de la partícula viral cuando brotan a través de la membrana de la célula diana. Tenemos la proteasa viral, que es fundamental para el procesamiento de algunas proteínas, que son algunas proteínas regulatorias o también estructurales del virus, que se sintetizan en forma de precursores de mayor tamaño, como por ejemplo la GP120 y la GP41, se sintetizan con un precursor de 160 kilodalton, que luego es clivado por la proteasa, y también las proteínas que forman parte de esta cápside también son clivadas por la proteasa porque se sintetizan con una poliproteína de mayor tamaño, por ejemplo, que es la proteína GAG, como vamos a ver más adelante. También tenemos otras proteínas de la cápside, como la P24, y proteínas de la matriz, como la P17, y otra proteína muy importante en el ciclo viral, otras dos proteínas sumamente importantes para el ciclo viral, son la transcriptasa reversa, que es la que permite que el RNA se copie a DNA y posteriormente se puede integrar al genoma del huésped, que es un mecanismo compartido por todos los retrovirus, y la integrasa, que es la enzima que permite que una vez que se sintetice el DNA, pueda integrarse al genoma de la célula hospedadora. Ustedes también saben, seguro, que el virus la célula diana que infecta principalmente este virus, la principal diana de infección del virus del VIH, es el linfocito T, porque el principal receptor del virus es la molécula CD4, de los linfocitos T de tipo colaborador. Pero también se ha descrito se ha descrito y se ha establecido que para que ocurra la infección del linfocito T, además de la unión al CD4, existe una interacción también de la proteína GP120 con receptores de quimiosinas en el linfocito T. Estas quimiosinas y otras células que puedan ser diana de la infección del virus. Estas quimiosinas pueden ser CXR4 y CCR5, que también actúan como receptores del VIH. El CCR5 es un receptor para virus del VIH que tienen tropismo por este receptor, que se denomina tropismo R5, y es más abundante en las infecciones recientes. Y el CXR4 es un receptor de quimiosinas al que se va a unir fundamentalmente los virus que tienen tropismo X4 y que tienen más relevancia en infecciones avanzadas. Y existen también virus que tienen tropismo dual. Algunos receptores de quimiosinas, por ejemplo el CCR5, es un receptor que se induce además en las células cuando las células son activadas. Así que una célula que está activada, un linfocito T activado, un linfocito T no activado, o sea que no es naive, ¿no? Pero un linfocito T activado va a tener mayor nivel de estos receptores de quimiosinas que un linfocito T naive. Por eso la infección va a ser más productiva en estos virus, en estos linfocitos activados o incluso en linfocitos T de memoria que en un linfocito T naive. Bueno, el proceso de entrada a la célula diana ocurre cuando el GP120 del virus se une a la molécula de CD4 en la membrana del linfocito T. Esto permite acercar más a la partícula viral a la membrana plasmática y permitir la interacción, o sea, el cambio
se induce un cambio conformacional en la GP120 y promueve una adhesión más firme entre la GP120 y la membrana plasmática a través de la interacción con el receptor de quimiosina. Una vez que esto ocurre, se permite que ocurra un cambio conformacional en la GP41 que expone de esta manera un péptido de fusión que atraviesa la membrana plasmática de la célula diana y permite que se produzca la fusión entre la envoltura viral y la membrana plasmática del linfocito T, permitiendo de esta manera la inyección del material genético del virus dentro de la célula huésped o hospedadora. Una vez que esto ocurre, este RNA viral va a ser transcripto a una molécula inicialmente de DNA, y luego esta molécula de DNA complementaria va a copiarse en una segunda molécula de DNA formando una doble hebra que para esto es necesaria la acción de la retrotranscriptasa viral que está incluida dentro de la partícula y se libera el citosol cuando el virus se funciona la envoltura viral con la membrana plasmática. Este DNA proviral ingresa al núcleo, puede ser ingresar al núcleo y se puede integrar al genoma de la célula hospedadora por acción de esta proteína que se denomina integrasa. Este provirus, de esta manera, puede quedar integrado al genoma durante bastante tiempo y en las células, mientras las células no estén en proliferación, no estén activadas y esté inducida la transcripción del DNA de la célula huésped, no se va a transcribir el provirus, o sea, el DNA proviral, para sintetizar nuevos virus. Pero en cuanto esta célula reciba alguna señal, producto, por ejemplo, de un proceso infeccioso, que promueva la activación celular y el inicio de la transcripción, ¿no? Del genoma del huésped, cuando ocurra esto, se va a transcribir también el DNA del virus, o sea, el provirus, se va a formar un transcripto primario y luego se van a sintetizar el RNA mensajero por splicing de estos RNAs. Ellos en el citosol van a utilizar la maquinaria también de la célula ribosomal para traducir el RNA a proteínas del virus, y estas proteínas del virus se van a ensamblar formando la partícula que va, o sea, además del RNA mensajero que se traduce a proteínas y que se ensambla en una cápside, esta cápside se va a incluir también el RNA que se ha copiado y que forma parte del genoma del virus. Entonces, esta cápsida, este core viral, se va a brotar a través de la membrana plasmática y llevándose parte de esta membrana, que tiene a su vez insertas las proteínas virales que se sintetizaron, viste, que estaban codificadas por el RNA viral y que se tradujeron primero en una proteína de mayor tamaño y luego fueron procesadas a la GP120 y la GP41 y se insertaron en la membrana. Cuando el virus brota, se lleva parte de la membrana y estas proteínas. Y luego se libera este nuevo virón
virión que inicialmente no tiene capacidad infectiva porque hasta que no sufre un proceso de maduración del que vamos a hablar más adelante. Como les decía, este proceso, una vez que se traducen las proteínas virales regulatorias y las estructurales y que se ensamblan en esta partícula viral, y esta partícula viral brota a través de la membrana, llevándose las proteínas que están insertadas en la membrana, que son la GP120 y la GP41, esta partícula inicial que se libera tiene una estructura proteica que no, esta partícula así tal cual se libera, es inmadura y no es capaz de, no tiene infectividad. Para que madure y se convierta en una partícula infecciosa, o sea, capaz que ingresar y producir una infección productiva en una célula huésped, necesita procesarse esta proteína, que como se ve acá y como puede verse en este esquema, es una proteína codificada por el gen GAG, que tiene 5 sitios de corte que pueden ser cortadas por las proteasas virales. Y al clivarse esta poliproteína, se va a formar las distintas proteínas estructurales del virus que van a formar parte de la partícula totalmente madura. Y que es la partícula que puede infectar una nueva célula. Las células dendríticas tienen un papel, es muy interesante esto, porque las células dendríticas, que ustedes saben que son tan relevantes para el inicio de las respuestas inmunes, incluso la respuesta antiviral, tienen un papel doble en la infección por el VIH. Las células dendríticas pueden ser infectadas por el virus del VIH porque tienen, aunque en bajos niveles, en su membrana inserto una molécula de CD4 y además presentan receptores de quimiosina, CXCR4 o CXCR5. Los virus que puedan ser reconocidos a través de estos receptores pueden fusionar las membranas con la membrana de la célula dendrítica, liberar su material genético y proceder y ocurrir todo el ciclo que vimos anteriormente, dando lugar a una infección productiva, se denomina. O sea que se pueden luego de estas células infectadas, se van a liberar viriones que van a proceder, van a posteriormente madurar, como vimos anteriormente, y poder infectar, por ejemplo, otras células, por ejemplo, linfocitos T, por una infección que se denomina ENCIS, y así promover la diseminación viral, ¿no? La expansión de la viremia. Esto mismo ocurre también si el virus es reconocido por otros receptores específicos de células dendríticas, como son las moléculas DESIR. Pero en general esto ocurre en muy poquitos células dendríticas, ¿no? Solo un 1% de las células dendríticas pueden infectarse y dar lugar a una infección productiva. El resto, la mayoría de las células dendríticas sufren una infección, pueden infectarse o endocitar, reconocer y endocitar al virus a través de distintas moléculas, por ejemplo, la molécula Dicisain, que es la más, o otras como Sindecano o Siglet. La Dicisain reconoce residuos de manosa y estalectina que pueden estar en las proteínas, en las glicoproteínas de la envoltura del virus. Y el ingreso por estas vías endocíticas dentro de la célula puede dar lugar a dos mecanismos. Por un lado, la liberación posteriormente del virus por exocitosis, ahora lo vamos a ver bien,
y esos virus liberados por exocitosis producir una infección en trans de otras células, por ejemplo linfocitos T, o bien ir a las vías del procesamiento de la partícula, ¿no? La degradación de las partículas y el procesamiento de las mismas, el procesamiento antigénico y la presentación de esos péptidos por la célula dendrítica a linfocitos T vírgenes para producir la activación celular y el inicio de las respuestas adaptativas. Pero en estas células dendríticas, el virus, o sea, el virus que ingrese por estos mecanismos, por estas moléculas, a las células, no van a ser capaces de establecer una infección productiva dentro de estas células. O sea, no pueden replicarse, no pueden replicar el RNA, o sea, producir una replicación viral y liberar partículas, de esa manera amplificar la población de virus. Una de las explicaciones por las cuales en las células dendríticas en general no hay infecciones productivas es porque las células dendríticas, como otras células no proliferativas, tienen unos factores, distintas moléculas que se denominan factores de restricción. El más conocido en el caso de la célula dendrítica es la proteína SAM-HD1, que lo que hace es depresionar a la célula de deoxinucleósidos trifosfato, y de esa manera impide la retrotranscripción viral. Existen otros mecanismos que también son factores de restricción, como las serin C y las teterinas, que tienen funciones que impiden, por ejemplo, la fusión de las membranas, impidiendo la entrada del virus, por ejemplo algunas, o las teterinas, que lo que hace también impedir la función de las membranas del virus, la envoltura del virus a las membranas plasmáticas, pero en este caso impidiendo la brotación del virus a través de la membrana para que este virus sea capaz de infectar nuevas células. Estos mecanismos que permiten, por ejemplo, la infección productiva en las células dendríticas se da casi exclusivamente en células que son maduras, no en células inmaduras. Bueno, y lo que decía, que esta capacidad que tiene el virus, o sea, estas características que tienen las células dendríticas, de que no en todos los casos pueden dar lugar a infecciones productivas, justamente por la presencia de estos factores de restricción, como SAM-HD1, los que les mencioné anteriormente, y otro factor de restricción en estas células es el ApoB. Acá se muestra un ejemplo de una infección productiva que permite la replicación del virión y la salida y la capacidad que tiene esta partícula infectiva de infectar un linfocito T en cis. Cuando el virus ingresa en la célula dendrítica a través de la vía endosómica por alguna de las receptores que vimos anteriormente, es capaz de formar, o sea, entra en la vesícula endosomal, se forman cuerpos multivesiculares y que pueden seguir dos vías. Por un lado, fusionarse con lisosomas, ¿no? Y entrar en la vía de procesamiento antigénico y luego presentarse esos péptidos en la membrana plasmática, dentro de los bolsillos de las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 o clase 1
por cross-presentación, y en el caso de estar activando, o sea, estar presentando péptidos por MHC2 a un linfocito T, por ejemplo, virgen en el ganglio, al mismo tiempo de estar activando al linfocito T, lo está haciendo más susceptible durante este proceso de activación de ser infectado por un virus liberado a la sinapsis inmunológica en lo que se denomina una infección en CIS. Por otro lado, bueno, esta es una de las vías que puede seguir el virus luego de ingresar en una célula, ser endocitado en una célula dendrítica. Y la otra vía es que estos cuerpos multivesiculares vayan a una ruta de producción, de liberación de exosomas, ¿no? Que sean liberados a la sinapsis inmunológica. Estos exosomas van a contener las partículas virales y al ser liberados, ¿no? A la sinapsis inmunológica, poder infectar a los linfocitos T en lo que se denomina, CD4 en lo que se denomina una infección en Crohn. Y otra vía es directamente ser liberado, no a nivel de exosomas, por medio de exosomas, sino ser directamente liberados las partículas virales por exocitosis. Y también de esa manera infectar en trans linfocito T. Entonces, podemos decir que la célula dendrítica se transforma así en un caballo de Troya, porque la célula dendrítica, en la cual está restringida, en cierto modo, la vía de la infección productiva, porque estas células dendríticas tienen fundamentalmente factores de restricción, esta célula dendrítica sí puede endocitar al virus y transportarlo, ¿no? Porque el proceso de endocitosis y, por ejemplo, el virus que ingresa a la célula puede activar a la célula dendrítica a través del reconocimiento de PAMs virales, ¿no? A través de TLR, por ejemplo, TLR7, esta célula puede madurar y puede aumentar la expresión de, por ejemplo, CCR7, que la conduzca a los nódulos linfáticos y de esta manera justamente actuar como un caballo de Troya. Está portando virus y los está transportando hasta el nódulo linfático, donde va a presentar, por un lado puede presentar antígenos a los linfocitos T naive en el OLS, pero a su vez transporta partículas virales que pueden ser liberados a la sinapsis inmunológica y contribuir a la infección de los linfocitos T en el ganglio y de esa manera contribuir a la diseminación del virus. Así es lo que se muestra en este esquema, como en un primer momento el virus que infecta, ¿no? Que atraviesa barreras epiteliales, justamente, por ejemplo, los tejidos mucosos, puede, en primer lugar, infectar a linfocitos T, que en las mucosas van a ser principalmente de memorias y son susceptibles a la infección por el virus, y producir en primer momento una muerte, una depresión de estos linfocitos T, porque estos linfocitos T sí son susceptibles de infecciones productivas, y esta infección por el virus va a producir una depresión de estas células, que es la principal responsable de la primer caída de linfocitos T que ocurre inmediatamente luego de una infección primaria, ¿no? La primera caída es debido fundamentalmente a la caída en linfocitos T de memoria en los tejidos periféricos. Pero a su vez este linfocito T, este virus, puede ser captado o endocitado por células dendríticas, puede producir una infección de estas células, pero una infección no productiva,
pero esta dendrítica puede activarse por el reconocimiento de esta partícula viral y madurar y migrar hacia los órganos linfoides secundarios, actuando como caballo de Troya y transportando al virus al ganglio. En el ganglio, este virus, por un lado, se disemina porque puede infectar a linfocitos T y de esa manera, o sea, y esos linfocitos T, sufrir esta infección productiva y producir más viriones, más partículas virales, y de esa manera luego producir la expansión y la viremia, este pico de viremia que se ocurre en una infección primaria, en las primeras semanas luego de la infección. Pero esta célula dendrítica, como vimos antes, es capaz de presentar péptidos virales a los linfocitos T y producir una activación de la respuesta inmune antiviral. Tanto la activación de CTLs, ¿no?, de linfocitos TCD4 también, obviamente, y de linfocitos TCD8, y la diferenciación en linfocitos T efectores citotóxicos, que junto con la producción de anticuerpos anti-VIH pueden contribuir al control parcial de la replicación viral y establecer de esa manera el primer periodo de latencia clínica, o sea, esta presión de la respuesta inmune que se va a producir va a hacer que el virus tienda a ser controlado en un primer momento por esta respuesta inmune. Entonces, como ustedes ven, esta respuesta, primero pico de viremia, baja inmediatamente, o sea, a los pocos meses, o sea, esto siempre en un individuo no tratado, ¿no? Esta viremia va a bajar al cabo de unos meses, cuando se empieza a desarrollar la respuesta inmune que controla la infección. Y esto se va a mantener relativamente baja la viremia a lo largo de muchos años, porque la respuesta inmune contribuye a mantener controlada esta infección. O sea, el virus no desaparece porque queda restringido a básicamente a reservorios, que son, por ejemplo, los nódulos linfáticos secundarios, o también algunos tejidos como el cerebro. Pero no es que no se replica para nada. Cada vez que haya en el individuo, se activen los linfocitos o células que están actuando como reservorio del virus, cada vez que se active estas células, se va a activar la replicación del virus, y este virus va a poder diseminarse en otras células vecinas, y así, de forma lenta, ligeramente lenta a lo largo de los años, va a ir cayendo nuevamente los niveles de CD4 principalmente, pero también de otras células del sistema inmune, y va a ir aumentando nuevamente las viremias, hasta llegar a un nivel que se da en general por debajo de los 200, recuento de 200 linfocitos T, CD4 por mililitro, en la cual la respuesta inmune no llega a controlar la replicación viral, entonces la viremia aumenta muy fuertemente, la respuesta no controla justamente otras infecciones que denominamos oportunistas, que aumentan fuertemente en estos últimos años, cuando la respuesta inmune no solo no logra controlar al virus, sino no logra controlar otras infecciones. Entonces, esta mayor frecuencia de infecciones oportunistas va a activar aún más las pocas células que tenemos, de modo de amplificar aún más el virus, y en estos individuos la muerte ocurre luego de este proceso, luego de esta caída por debajo de 100, en general en 1 o 2 años. En estos pacientes justamente por estas infecciones oportunistas o por neoplasias que también aumentan en los últimos años de vida en estos pacientes. En cuanto
En cuanto a la cinética en general de la respuesta, bueno, este es el virus infeccioso en plasma. Ustedes ven que el virus, la viremia, es baja durante muchos años, mientras la respuesta inmune más o menos logra controlar la infección en estos pacientes, pero no es que los mantiene no replicativos, sino que si estos virus, cada vez que el sistema inmune se activa, se replican. Pero bueno, la cinética es principalmente, la primera es la respuesta celular, bueno, obviamente, esto es en cuanto a las respuestas adaptativas, ¿no? Ustedes saben que hay una respuesta innata, inicial, mediada por células NK, pero las respuestas adaptativas son principalmente celulares, las primeras, y luego recién aparecen otras, las respuestas de anticuerpos, que pueden ser antiproteínas de envoltura, como los anticuerpos anti-P24, que se mantienen a lo largo del tiempo, pueden ser detectados. Y recién estas respuestas caen en la última etapa, que es la etapa de SIDA de los individuos. Bueno, la respuesta inmune antiviral tiene un rol muy importante. Ustedes saben, para cualquier respuesta antiviral, el rol que tienen las células dendríticas plasmocitoides, que pueden reconocer al virus, endocitarlo, o incluso ser infectadas por el mismo, y mediante el reconocimiento de los PAMPs virales, en el caso del RNA, principalmente las células dendríticas plasmocitoides, a través del TLR7, el RNA viral, simple cadena, puede activar estas células y inducir la producción de interferones de tipo 1, que tienen un rol muy importante para controlar la replicación viral. Pero ustedes saben que los interferones de tipo 1 también tienen un rol importante en la activación de mecanismos otros mecanismos de la respuesta antiviral, como la activación de células natural killer, que tienen un rol en la inmunidad antiviral, induciendo la apoptosis de las células, de las células infectadas, porque en estas células infectadas el virus puede inducir, esto es un mecanismo que tienen de escape muchos virus, entre ellos también el HIV, que vamos a hablar más adelante, de disminuir la expresión de moléculas histocaptidad de clase 1, y eso puede ser sensado por las células NK para inducir su apoptosis. A su vez, activar o favorecer la activación de las respuestas adaptativas, por ejemplo, aumentando, por ejemplo, favoreciendo la activación de respuestas de tipo TH1, que van a tener un rol muy importante en las respuestas antivirales, ¿no? Por ejemplo, a través de la producción de interferón gamma, que pueden o potenciar las respuestas para la generación de efectores citolíticos, que van a ejercer su rol antiviral, a través de la producción también de interferón gamma o la apoptosis, induciendo la apoptosis de células infectadas, o también a través de interferón gamma, que puede colaborar en las respuestas de producción de anticuerpos para que se produzcan anticuerpos de tipo IgG, que pueden tener un rol en la neutralización del virus. Sin embargo, sabemos que anticuerpos neutralizantes en la infección por el VIH se producen muy tardíamente y que no son efectivos para controlar la infección, aunque pueden tener otros roles, pero bueno, sabemos que en la infección por el VIH no tienen, a nivel de la infección en sí, no en las respuestas vacunales, pero en la infección no tienen un rol muy importante. No llegan a controlar la infección. Bueno, las células dendríticas plasmocitoides también sabemos que activadas son capaces de producir citoquinas como IL-12 y IL-18, que tienen un rol en la activación de las respuestas adaptativas y también en la activación de células natural killer. Pero ¿qué pasa? El virus tiene varios mecanismos involucrados en el escape de la respuesta inmune y que también están involucrados en justamente la inmunodeficiencia que causa este virus, ¿no?
como muchos retrovirus, el VIH puede permanecer en fase de latencia mucho tiempo, evadiendo, mientras no se produzcan partículas virales, pueden evadir de esa manera la respuesta inmune. Pero esta no es la principal estrategia que tiene el virus para evadir la respuesta inmune. Otras estrategias que tiene el HIV es la elevada capacidad mutagénica y variabilidad, por lo tanto, que permite que escape de la respuesta. Eso es compartido por otros retrovirus, pero en el HIV es muy importante. Y por otro lado, el virus, el reconocimiento del virus, ¿no? A través de TLR7 por la célula plasmatoide, induce la liberación de quimiosinas que recluta células como que son CCR5 positivas, como por ejemplo los linfocitos T CD4 efectoras, que son target del virus. Y de esa manera pueden, si estas dendríticas son caballo de Troya, pueden contribuir a la diseminación del VIH. Y de esa manera inducirse que estas células, o sea, las células CD4 que sean infectadas por el virus, pueden morir a causa de la infección justamente porque por estos mecanismos, bueno, de efecto citopático, ¿verdad? Pero a su vez, bueno, lo vamos a ver más adelante, este otro, la activación linfocitaria por interferones de tipo 1 puede favorecer la infección productiva en estas células target del virus. Las células que se activen, ¿no? Por ejemplo, por acción de estos linfocitos T que puedan ser activados por los interferones de tipo 1 liberadas por las células plasmocitoides, puede favorecer la infección productiva en estos linfocitos. Y de esta manera inducirse la muerte de estos linfocitos T que sean infectados. Y eso todo contribuye a la inmunodeficiencia. El virus, a su vez, infecta, bueno, esto ya lo dije, que el virus infecta las células de la inmunidad, justamente los linfocitos T CD4 positivo, y puede producir su destrucción por estos mecanismos citopáticos. Pero, por otro lado, una característica que tiene esta infección por el VIH es que esta infección por el virus, que se hace crónica, y una liberación sostenida de interferones de tipo 1, como consecuencia de esta estimulación crónica del sistema inmune a lo largo de los años, induce apoptosis de linfocitos T, CD4 y CD8, ¿no? Por procesos que tienen que ver con el agotamiento y el aumento de la expresión de PD1 en estas células y de CD95 en estas células exhaustas, que justamente participa en finalmente la inducción de la apoptosis de estas células. Y esto contribuye a la inmunodeficiencia, ¿no? Esta activación crónica, esta liberación crónica de interferones de tipo 1 que ocurre en la infección por el VIH, contribuye a la inmunodeficiencia. Las células no proliferativas, como células dendríticas, macrófagos y también linfocitos vírgenes y de memoria central, dijimos que no generan infecciones productivas si no son activados, pero sirven como reservorios del virus en los tejidos y actúan como caballos de Troya transportando el virus a otros órganos, en el caso de las células dendríticas. Eso contribuye a los mecanismos de evasión del VIH, como estuve diciendo antes. Además, otra de las cosas que ocurren es que estos mecanismos de agotamiento de la respuesta inmune hacen que haya también una disminución de linfocitos, ¿no? Que sean capaces de tener respuestas inmunes protectivas
frente a la infección, ¿no? Frente a otros microorganismos. Entonces, por ejemplo, en los tejidos periféricos, en mucosas, por ejemplo, intestinal, lo que se ve es que aumenta la frecuencia de infecciones que finalmente van a contribuir a activación de la respuesta inmune de los linfocitos, por ejemplo, en tejidos periféricos, y de esa manera se hacen más susceptibles aún a infectarse por el VIH, que es lo que ocurre en las últimas etapas del SIDA, ¿no? Y otra cosa que pasa, y en el que tienen un rol las células dendríticas, es que estas células dendríticas sobreactivadas por productoras de interferón de tipo 1, también empiezan durante la infección crónica a producir moléculas regulatorias, como por ejemplo indolamina deoxigenasa, y favoreciendo de ese modo la expansión de las poblaciones de linfocitos T regulatorios, a expensas de una disminución de otras poblaciones protectoras, por ejemplo en tejidos mucosos como la TH17. Entonces eso favorece la inmunodeficiencia y la mayor frecuencia de infecciones en los pacientes con VIH. En el caso de las células dendríticas, bueno, justamente en un primer momento también pueden disminuir su número, justamente porque a causa de la infección por el virus, pero a su vez se ha visto que el virus del VIH también puede regular su capacidad de presentación antigénica. Son todos distintos mecanismos que están involucrados no solo en el mecanismo de escape del virus, sino en la capacidad de producir inmunodeficiencias que tiene este virus. Bueno. Y un mecanismo de escape muy importante que tiene el virus del VIH es un factor de virulencia que es la proteína NEF. Esta proteína NEF viral es la mediadora de un proceso de downregulación de moléculas que controlan la infección viral, por un lado, que son las moléculas, estos factores de restricción que yo les dije antes, o regulan la expresión de otras moléculas que son importantes para la activación de la respuesta inmune. Por ejemplo, la proteína NEF va a controlar la expresión o regular la expresión en superficie de las células infectadas de tanto CD4 como CD8 o CD3, también regulan la expresión de antígenos lisocompatibles de clase 1, como les dije antes, o de moléculas de activación en las células dendríticas como CD28. Por eso, este factor de virulencia regula la expresión de superficie de estas moléculas que tienen un rol muy importante en la respuesta inmune. Por eso yo les decía que, por ejemplo, las células dendríticas que son infectadas tienen menor capacidad de activar las respuestas, porque, por ejemplo, pueden regular por mecanismos que participan en la expresión de CD28, también la expresión de MHC clase 1, que eso es un mecanismo que tiene muchos virus, y también la expresión de otras moléculas como CD4, CD8, CD3. Y también disminuye la expresión de estos factores de restricción de los que yo les mencioné antes, como teterinas o serina. Sí. Hay distintos mecanismos por el cual NEF puede regular esta expresión. Por un lado, o sea, su expresión en la membrana, ¿no? Por un lado pueden retenerlos en vesículas intracelulares, como el trans-Golgi en el Golgi. Y lo que pueden hacer también es favorecer, inducir su endocitosis, ¿no? Y luego su fusión a lisosomas y su degradación por justamente el lisosomal, impidiendo de esa manera, regulando de esa manera su expresión en la membrana.
Algunos de los patógenos oportunistas que están involucrados, o las neoplasias que están involucradas con la morbilidad en los pacientes ya inmunodeficientes a causa de la infección por el VIH, son para algunos parásitos como Toxoplasma, Cryptosporidium, Leishmania, por ejemplo, bacterias intracelulares como micobacterias, también salmonelas, hongos como Cándida, criptococos, que es el Pneumocystis carini, que bueno, hoy se llama Pneumocystis jirovecii, virus como virus de herpes simple, citomegalo o varicela, que hacen infecciones diseminadas en este paciente, infecciones que son controladas en un paciente en un individuo inmunocompetente, producen infecciones diseminadas en estos pacientes, y además potencia la replicación viral después, por lo que veníamos hablando a lo largo de la clase. Y también la otra cosa que obviamente caracteriza a los pacientes que son inmunodeficientes, que ya lo vimos cuando hablamos de inmunodeficiencias primarias, son la aparición de neoplasias, que hay algunas que son características de los pacientes con VIH, como el sarcoma de Kaposi, pero otras que son características también de cualquier individuo inmunodeficiente, como los linfomas no Hodgkin, el linfoma de Burkitt, y linfomas primarios de cerebro. En cuanto al diagnóstico de la infección por VIH, hoy día se aplica un algoritmo diagnóstico en el laboratorio de análisis clínicos que comienza con la detección del VIH en suero de los pacientes por un enzima inmunoensayo de cuarta generación, que permiten estos inmunoensayos la detección, esto lo deben haber visto en seminario, que permite la detección simultánea tanto de antígenos del VIH como la proteína P24 y anticuerpos al mismo tiempo, como anticuerpos contra la GP41 del virus de VIH de tipo 1 o de la anti-GP36 del VIH de tipo 2. Entonces, si nosotros el ELISA de cuarta generación nos da negativo, entonces decimos que los pacientes son negativos para anticuerpo VIH y bueno, seguramente va a haber que hacerle una nueva determinación para ver si el individuo está en un periodo de ventana. En realidad, con una ELISA de cuarta generación, si yo detecto, como detecta, antígenos también, no solo anticuerpos, bueno, en general si es negativo, nosotros decimos que es negativo para VIH. Pero en caso de que la ELISA de cuarta generación da positivo, como existen posibilidades de falsos positivos, tengo que continuar el análisis de este paciente. Y una de las cosas que se hace es realizar un análisis de Western blot para detectar anticuerpos o en el suelo del paciente, o realizar una determinación y realizar una determinación de carga viral por qPCR. Entonces, acá también tenemos dos posibilidades. Que la carga viral de no detectable, entonces yo tengo el ELISA positivo, pero la carga viral da no detectable. Entonces lo que yo hago es hacer el análisis de Western blot y continuar por este lado. Si la carga viral da detectable, entonces yo ya sé que el individuo es positivo para el virus del VIH porque tiene carga viral, tiene anticuerpos porque lo detectamos por el ELISA de cuarta generación. Entonces, en estos pacientes, yo hago un seguimiento con carga viral y con el número de linfocitos T CD4 positivo a lo largo del tiempo para ver la evolución de la enfermedad. Y obviamente hago el tratamiento de los pacientes. Si la carga viral, dijimos, si la carga viral no era detectable, tenía que seguir con el análisis por Western blot.
En el caso del Western blot, el Western blot da negativo, entonces el paciente es negativo, mientras que si da positivo es por el Western blot, entonces este paciente va a ser positivo porque tiene anticuerpos positivos, además de que venía con una detección de antígenos por el... bueno, en realidad no sabemos si tiene antígenos porque es combinada, pero bueno, si les da el Western positivo, ya el paciente es positivo y hay un seguimiento por... a nivel de linfocitos T, CD4 y carga viral en general se sigue a los pacientes. Y si es indeterminado, hay que tomar nueva muestra, realizar nuevamente los estudios y obviamente seguir al paciente a través del nivel de, en caso de ser positivo, seguir al paciente a través de la determinación de linfocitos T, CD4 positivos, y bueno, una cosa que se hace mucho hoy día es el seguimiento con carga viral también. En cuanto al tratamiento del VIH, ustedes también a esta altura ya sabrán que luego del advenimiento de las terapias antirretrovirales se ha logrado convertir a una infección que era mortal en la década del 80 a una infección crónica, ¿no? En el sentido que se ha controlado, no una infección, sino una enfermedad crónica, porque se ha logrado bajar los niveles de virus de la viremia en los pacientes a niveles indetectables. De modo de que los pacientes ya no son, mientras tienen el virus indetectable, no son pacientes inmunodeficientes y pueden vivir muchos años. El problema de estos pacientes es que es muy difícil, hay que tener o sea, es muy difícil la adherencia a los tratamientos de por vida, ¿no? Para todo tipo de enfermedades. En este caso, la falta de adherencia al tratamiento va a producir inmediatamente el rebote en los niveles de viremia y, bueno, con la consecuencia de esto. Entonces, los primeros tratamientos antirretrovirales que se conocieron fueron los de la inhibición de la transcriptasa reversa, que ustedes recordarán, el AZT o sidobudina, que es un análogo de nucleósidos que impide la acción de la transcriptasa reversa, impidiendo que el RNA viral pueda copiarse a DNA y de ese modo se inhibe el ciclo viral. Lo que sucede es que solo atacando a la retrotranscriptasa, como el virus es un virus de alta capacidad de mutación, inmediatamente aparecía una mutación que lo hacía resistente a la droga y esos tratamientos no eran efectivos a largo plazo. Entonces, la rápida investigación en los ciclos de vida del virus permitieron diseñar tratamientos, saber cuáles eran las proteínas fundamentales en el ciclo viral, que como ya dijimos, eran la integrasa viral, la proteasa, que participaba en el procesamiento de las proteínas, que eran precursores para que se produjeran las proteínas finalmente de la envoltura o regulatorias del virus, como la GP120, la GP41, y posteriormente en el procesamiento, maduración de la poliproteína GAG en las proteínas que van a formar finalmente la partícula infectiva. Entonces se diseñaron, se encontraron fármacos capaces de atacar cada una de estas proteínas fundamentales para el ciclo viral. Y de esa manera se inició los tratamientos, la terapia antirretroviral combinada, o ART, o HAART, por esta sigla es por la terapia antirretroviral altamente activa o efectiva,
que es justamente esta terapia antirretroviral combinada, que involucra la combinación de 3 o más drogas al mismo tiempo. En general, esta terapia se da 2 inhibidores de la transcriptasa, que son análogos de nucleósido, y más un inhibidor de la integrasa viral o inhibidor de la transcriptasa no análogos de nucleósido, y que existen en el mercado combinaciones en una misma tableta o cápsula. Estos que les pongo acá justamente son las nuevas drogas más nuevas que surgieron de cada uno de estos grupos clásicos iniciales, los inhibidores análogos de nucleósidos, que son los actuales son abacavir o tenofovir, inhibidores de la transcriptasa no análogos de nucleósidos, como la de la pirdina y nevirapine, los inhibidores de la proteasa, como son darunavir y viravir, inhibidores de la integrasa, como rategravir y el bictegravir. Pero más novedosos o más modernos fueron los otros inhibidores que no son antirretrovirales, pero que son importantes justamente en la infección por el VIH. Como son el inhibidor de receptores de quimiosinas, como el maraviroc, que inhiben al CCR5 y de esa manera impiden la fusión, o sea, no la fusión, es un mecanismo de entrada del virus, porque antes solo se conocía el mecanismo de entrada a través del CD4, cuando se describió que la entrada también era dependiente del receptor de quimiosinas, aparecieron algunos inhibidores de estos receptores que permitían bloquear la entrada del virus. Lo que pasa es que estos inhibidores tienen una alta toxicidad, ¿no? Porque estos receptores son importantes no solo para el reconocimiento del virus y la entrada del virus, son receptores muy importantes para los mecanismos de la inmunidad. Entonces esta es una de las características problemáticas que tiene el virus del VIH, que justamente utiliza para entrar a las células moléculas que son muy importantes para la respuesta inmune también. Y existen también inhibidores de la fusión, como el efurtivir. Estos son los mecanismos de acción que básicamente que tienen cada uno de los grupos de inhibidores de los antirretrovirales y inhibidores utilizados para el HIV, que no me voy a detener para leerlo, pero simplemente ustedes lo pueden leer para entender bien el mecanismo de acción, pero no es nada complicado. Y lo que les quería dar hacia el final era algunas palabras acerca de las vacunas que se han desarrollado para tratar de controlar la infección por el VIH, que se encuentran algunas en ensayos clínicos. El primer ensayo clínico que se aprobó, bueno, no que se aprobó, pero que tuvo resultados auspiciosos y se sentaron las bases para nuevos ensayos clínicos para controlar la infección por el VIH, es un ensayo que se realizó en Tailandia, que se inició en el año 2003 y se terminó alrededor del año 2009-2010, que era un régimen de vacunas de tipo, ustedes lo van a volver a ver esto en el teórico de vacunas con el doctor Malchiodi, que es el régimen de Prime Boost, o sea, una primera dosis es con un tipo de vacuna o un tipo de inmunógeno, y una segunda dosis, la segunda dosis de la vacuna es otro tipo de inmunógeno, ¿no? Otro tipo de estrategia, lo que hoy llamamos plataforma, de lo que se están hablando tanto ahora con el tema de las vacunas para el coronavirus. De las vacunas para el coronavirus. La primera dosis o la primera vacuna que se utiliza en la primera dosis es la que se denomina Alvac, bueno, la llamada Alvac HIV por la empresa, que la comercializa o que la desarrolló, que es Sanofi,
que es una vacuna hecha de vectores, o sea, el vector es un virus atenuado de la viruela del canario, que está modificado genéticamente, por ingeniería genética, para insertarle los genes de envoltura GAG y de la polimerasa del virus, del VIH, de las cepas que circulaban, o sea, circulantes en Tailandia, para que este virus, este vector, cuando sea insertado, pueda inducir las proteínas de envoltura GAG y POL, ¿no? Que se genere una respuesta inmune contra estas proteínas virales y que esto pueda ser una respuesta efectora contra el virus del VIH. Y la segunda dosis, ¿no? El booster en esta vacuna, estaría dado por otra, que es la Icvax-BE, que es la empresa que la diseñó, es Vaxgen, que es una vacuna subunidades proteicas, o sea, esta vacuna es simplemente la GP120 recombinante. Y como es una proteína, ustedes saben, van a volver a ver que para que se produzca una buena respuesta inmune necesito darla con un adyuvante, porque la proteína no induce respuestas innatas importantes para que se active y luego se active la adaptativa. Entonces, en general, las vacunas que son a proteínas purificadas tienen que ir con adyuvante. Y se utilizó la alúmina, o sea, el hidróxido de aluminio como adyuvante. Esta vacuna está basada en los subtipos B y E de las cepas de HIV que circulan en Tailandia, la GP120, ¿no? Que se utilizó. Y cuando se vieron los resultados que se obtuvo de esta vacuna, se vio que al año de vacunación tenía una efectividad de 60% en 16.000 adultos en los que se probó. Esto es una efectividad muy alta respecto a la que se había obtenido, porque es un virus que es muy mutagénico, o sea, era una efectividad muy, muy alta comparada a todo lo que se había obtenido anteriormente. Entonces esto fue estos resultados fueron muy buenos. Sin embargo, cuando se evaluó la efectividad de la vacuna luego de 3 años post vacunación, se vio que era solo del 31%. O sea que la memoria que generaba la vacuna no era de largo plazo. Obviamente tampoco era una vacuna protectiva, porque sí, no protectiva, perdón. Sí, durante el estudio algunos individuos que se infectaron, no modificó la carga viral. O sea que los anticuerpos que resultaron neutralizantes en un primer momento no tuvieron un efecto de modificar la carga viral en los pacientes que se infectaron luego del año, ¿no? Pero bueno, esta primera efectividad al año durante el primer año permitió que se pudiera presentar y aprobar otro ensayo clínico, más o menos con la misma plataforma, para ser evaluado en Sudáfrica, que empezó en 2015 y se finalizó en el 2020, a principios de este año. Este ensayo era básicamente la misma, como les digo, la misma plataforma, usando el virus de la viruela de Canalio como vector de los genes MCAL y POL, como prime, como la primera dosis, y también la proteína de subunidad desde GP120, pero en este caso se usaba un subtipo de vacuna que era predominante, era el que circulaba en Sudáfrica. Lo que se hizo acá es cambiar el adyuvante, no se repitió exactamente igual, lo que se hizo cambiar un adyuvante de mucosas, o sea, un adyuvante de MF59 que inducía una mejor respuesta inmune en mucosas, para tratar de mejorar la eficacia, y se repitió al año un booster con la GP120, para ver si el booster al año mejoraba la efectividad de la vacuna. Pero lo que se vio cuando se hizo este ensayo clínico es que no resultó efectiva la vacuna. Incluso tuvieron resultados que no fueron ni siquiera tan buenos como el del ensayo clínico de Tailandia.
Las que están todavía en estudio, que no terminaron los ensayos clínicos aún, son dos ensayos, uno que está en el África subsahariana, que es el estudio Invocodo, que consiste también en estrategia de Prime Boost, o sea, la plataforma que se utiliza para el primer dosis no, es diferente a la que se utiliza para los boosters. La primer dosis se da con es una vacuna tetravalente que tiene antígenos que son mosaicos de distintas cepas virales de circulación global que están codificadas, ¿no? Los genes que codifican para estos antígenos están insertadas en el virus del resfriado común, que es el adenovirus serotipo 26, que es uno de los adenovirus humanos que están en danza, o sea, que están incluidas algunas de las plataformas que se utilizaron para corona, si mal no recuerdo, el 26, y en estos adenovirus están insertadas, o sea, los genes que codifican para antígenos mosaicos de distintas cepas virales, son 4 antígenos. Eso en el booster. Y después el prime o sea, el régimen fue 4 dosis dadas con esta construcción viral mosaico, pero en las últimas 2 dosis se le agregó esta otra que es la vacuna de subunidades, que es, perdón, acá me equivoqué, es la GP120, sí, si mal no recuerdo, es la GP120 del virus del VIH de clase C, del serotipo C, utilizado, que es el que circula en África, como lo vimos anteriormente en el trial africano de la otra vacuna que vimos anteriormente. Pero bueno, se utilizó aluminio, o sea, hidróxido de fosfato de aluminio en este caso, como adyuvante, durante un año se hizo este régimen. Y se vacunó bueno, la primera dosis, luego a los 3 meses, a los 6 meses y a los 9 meses. Y el ensayo se realizó, los voluntarios fueron reclutados de mujeres sexualmente activas y que originalmente iban a ser seguidos durante 2 años. Estos ensayos clínicos están todavía en fase 2B y los primeros resultados se esperaban para noviembre de este año. No sé si este ensayo clínico habrá sido interrumpido a causa de la pandemia. La verdad que no tengo más noticias de esto. Y finalizaría para 2022. Así que no hay resultados aún de este ensayo clínico. Y otro estudio más o menos muy semejante a este ensayo de Invocodo es el que se llama justamente Mosaico, que está siendo desarrollado en América y en Europa. Se inició en octubre del año pasado. El estudio es justamente también Prime Boost, también las primeras dosis se dan con el adeno serotipo 26, que está modificado genéticamente, es atenuado y está modificado genéticamente para que exprese proteínas de cepas virales de circulación global, o sea, son antígenos mosaicos, o sea, son de distintas cepas, no es de solo una cepa, sino que son proteínas que están expresadas en virus en distintas cepas que circulan a nivel global. O sea que para que la vacuna sirva para ser utilizados globalmente, ¿verdad? A pesar de que los ensayos se prueban en un sitio determinado. Y el régimen incluyó 4 dosis de esta construcción viral y luego de esas 4 otras 2 dosis de una formulación bivalente compuesta por el antígeno GP120 y el
y un antígeno GP120 mosaico, que también se da en adyuvante fosfato, con adyuvante fosfato de aluminio durante un año. Los voluntarios en este caso eran varones que tienen sexo con varones cis o con varones trans. O sea, fueron probados solamente en varones. Y que iban a ser seguidos durante un año y medio. Creo que este estudio tenía el objetivo, me imagino yo, la verdad que no leí el proyecto en sí, bueno, nada, lo dejo ahí. Estos pacientes estos voluntarios iban a ser seguidos durante un año y medio. Este estudio está en fase 3, y o sea, está más adelantado que el estudio de Invocodo, y los primeros resultados estarían para enero de 2023, y se proyectaba finalizar este estudio en septiembre de 2023. Y ambos estudios estaban esponsoriados por Janssen Vacunas y otro laboratorio que es Prevention BV. Bueno, otra cosa que les quería decir, otra estrategia es la utilización de anticuerpos, ¿no? De forma de inmunización pasiva con anticuerpos que sean neutralizantes. Y acá les hablo de un tipo de anticuerpos neutralizantes que son de una alta eficacia, o se llaman ampliamente neutralizantes, que se describieron, son anticuerpos que aparecen naturalmente en algunos individuos infectados con el virus. Pero su aparición es muy tardía, por lo cual no son útiles a estos individuos para combatir la infección, ¿no? Y que surge justamente por una consecuencia de la maduración de la respuesta humoral a lo largo de la infección, ¿no? La estimulación crónica con el virus hace que haya una maduración de la afinidad y que se sinteticen anticuerpos que sean más eficientes o más neutralizantes del virus, pero evidentemente no alcanzan a ser efectivos en el individuo infectado para controlar la infección. Pero si yo puedo utilizar esos anticuerpos que son ampliamente neutralizantes, o sea, son muy inefectivos para neutralizar a virus, en individuos como un método preventivo, ¿no? Como una inmunización pasiva, esto podría ser útil, muy útil. Entonces se han desarrollado, se han logrado a partir de individuos infectados que presentaban estos anticuerpos, lograr secuenciar, ¿no? Clonar y secuenciar la región, el paratope de estos anticuerpos, de modo de clonarlos y producirlos de forma recombinante, estos anticuerpos, y están siendo ensayados en ensayos clínicos en individuos infectados y no infectados, como inmunización pasiva para ver los resultados que tienen estos pacientes. Y existen estrategias en las que se inoculan vectores virales que incluyen el gen que codifica para el anticuerpo, para estos anticuerpos o sea, las regiones variables de estos anticuerpos ampliamente neutralizantes. Y sería muy interesante poder desarrollar, ver cuáles podrían ser los inmunógenos, ¿no? O sea, sabiendo cuáles son los paratopes de esos anticuerpos ampliamente neutralizantes por una tecnología reversa, saber cuál podría ser el antígeno que pudiera inducir, ¿no? El péptido que pudiera inducir esos anticuerpos ampliamente neutralizantes para poder usar esos péptidos como inmunógenos en una vacuna protectiva. Y bueno, otra cosa como último es presentarles una cosa que surgió, un dato que surgió del primer estudio de Tailandia, cuando se evaluaron los resultados obtenidos. Y se vio que hubo un grupo importante de pacientes que tuvieron una buena, ¿no? Que tuvieron una buena,
que tuvieron un buen desempeño, o sea, que no se estuvieron protegidos de la infección durante el primer año de la administración de la vacuna, pero que no desarrollaron anticuerpos neutralizantes, sino que desarrollaron otro tipo de anticuerpos que eran específicos contra una región B1, B2 de la GP120 y que se vieron que estos anticuerpos tenían una alta capacidad de inducir respuestas de ADCC. Y vieron en estos anticuerpos que más del 60% detectaron más del 60% de muerte inducida por natural killer de PBMCs infectados por virus. O sea, tenían células mononucleares de sangre periféricas infectadas con el virus y probaron estos anticuerpos como mediadores de la muerte celular inducida por natural killer, ¿no? ADCC inducido por natural killer. Y detectaron más de un 60% de muerte. Entonces, ellos en este trabajo proponen que también sería interesante en tratar de inducir no solo respuestas neutralizantes o ampliamente neutralizantes en las vacunas, sino también tratar de inducir este tipo de respuestas ADCC en las vacunas para tratar de controlar la infección por el VIH. Y bueno, esta es la bibliografía convencional, como siempre les doy, de los libros de inmunología y el libro de Janway, que también saqué algunas cosas del libro de Janway para hacer la presentación. Y estos son algunos papers de algunos de los datos que les mencioné. Este es muy interesante acerca del rol de las células dendríticas en la infección por el VIH, en ese doble rol que tienen las células, por un lado como inductoras de la respuesta inmune, y por el otro lado como células que son un agente que contribuye a la diseminación viral. Lo mismo este trabajo de Manches, que también habla del rol de las células dendríticas en la progresión, en la patología del virus, de la infección por el VIH. En este habla de cómo la proteína NEF, que les decía que era un factor de virulencia del VIH, que tenía un rol muy importante en los mecanismos de evasión, no solo en los mecanismos de evasión, sino justamente en los mecanismos de inducción de inmunodeficiencia, o sea, ¿por qué el HIV induce inmunodeficiencia, no? Bueno, y en este trabajo lo que se muestra es algunos mecanismos justamente de la maduración del VIH, algunas de las imágenes que yo le muestro de la maduración del VIH están en este trabajo de Sánchez. Cualquier pregunta me escriben a mi mail. Así que nos vemos en les dejo también en el campus la actividad de integración, la actividad de autoevaluación y nos vemos en el Zoom integrador, que va a ser, creo, en la semana del 14 de diciembre.